Hola, muy buenas tardes. En nombre de Arte y Cultura Monte Sinaí, sus presidentas Vicky Michan, Dina Saga, les doy la bienvenida. Hoy tenemos con nosotros a una mujer maravillosa, Tamara Trotner. Nos va a platicar sobre un libro, el tercero que ha escrito, que se llama Nadie nos vio partir. Tamara es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con maestría en Apreciación y Creación Literaria, doctorado en Investigación, ambos en Casa Lam. Publicó el libro de cuentos Un último pedazo de bruma en 2001 y la novela Siempre las jacarandas 2008. Participa en el programa de radio con Iñaki Manero, en donde comparte su entusiasmo por la literatura y sus cuestionamientos acerca de la vida. Le apasiona viajar por el mundo, por las páginas de un buen libro y por las historias que se convierten en sus letras. Nadie nos vio partir. Una novela por demás elocuente, que nos muestra una ficción biografía catártica de un ser que se expone a flor de piel y nos describe con maravillosas metáforas los episodios de su vida, desde los 5 años y su caminar por la adolescencia y madurez. Tamara, el micrófono es tuyo. Platícanos un poco de esta novela. Muchas gracias, Silvia. Pues antes que nada, agradecer a todas, a todos los que están hoy aquí. Sé que hay muchísimas opciones. Sé que esta pandemia nos ha traído cientos de Zooms todos los días, a todas horas, y que me hayan elegido a mí y hayan elegido este espacio, pues me honra muchísimo. Les platico de Nadie nos vio partir. Nadie nos vio partir nace ahorita en plena pandemia. Y es una novela que tardé 4 años en escribir, 4 años en escribir físicamente, pero es una novela que realmente empecé yo a escribir desde el momento en el que fueron sucediendo los hechos. Yo la llamo una novela de autoficción. Autoficción es un término que Serge Dubrovsky en los años 70 acuñó en Francia, porque él se dio cuenta que hablar de autobiografía era muy pretencioso, porque realmente cuando queremos hablar de autobiografía estamos hablando de verdades, y las verdades realmente pues son muy, digamos, a según, ¿no? La memoria nos falla, nos juega juegos, y entonces las verdades que nosotros consideramos así muy verdaderas, muchas veces son distintas para las otras personas o los otros participantes de cualquier evento, y evidentemente así es en esta historia. Entonces, cuando yo vivo, sí está inspirada en hechos reales. La realidad es que sí es cierto. Mi papá nos secuestró a mi hermano y a mí el día de mi cumpleaños de 5 años en venganza a mi mamá. Ese es el hecho real, esa es, digamos, la columna vertebral de esta historia. Y a partir de esa historia se va generando toda la novela, porque evidentemente tiene muchas aristas, ¿no? Nadie nos vio partir es una novela de amor, es una novela de perdón, es una novela de misterio, es una novela de persecución policíaca, es una novela de encuentros y desencuentros y de muchísima pasión. Entonces tiene todas estas vertientes, y sí, la empecé a escribir de toda la vida, como lo platico en la misma novela. La empecé contándoselas a mis amigos de la primaria. Sé que por aquí anda Amelia Hassan, que me dijo que nos estaba viendo. Ella es una de las víctimas que tuve yo en el patio de la escuela para contarle esta historia una y otra vez. Y si la escucharas, te impresionaría la maravillosa impresión que tiene de ti. Solamente salieron flores de su boca. Es completamente mutua. Adoro a Meli, la verdad es que hemos seguido siendo cercanas, hemos seguido estando juntas, todo este grupo de amigos del Hamilton hemos seguido cerca. Y sí, ellos fueron mis primeros escuchas, con ellos fui armando la historia, lo fui haciendo en forma oral, y yo platicaba lo que sucedía, que es lo que cuento en la novela, y veía que ellos como que se impresionaban de lo que estaba pasando. Entonces me daba yo cuenta del poder que tiene la palabra, ¿no? ¿Cómo podemos... De lo elocuente que eres, de lo elocuente que eres. Qué linda, Silvia. Pues no sé si elocuente, pero sí
dicharachera, digamos. Bueno, dicharachera, pero con una preparación impresionante, porque das una secuencia preciosa y perfecta de todos los hechos. O sea, sigue una historia remontándote al pasado y poniéndote en el presente, y sin embargo nadie se pierde en el camino. Me da mucho gusto. Sí, la novela tiene una estructura espiral. Esta estructura es una estructura que utilizan mucho los rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, que no lo hice a propósito. O sea, no es que yo sea muy culta y entonces a propósito decidí usar esta estructura, pero yo creo que al ser una enorme y voraz lectora de todos ellos, un poquito se te va permeando como escritor, ¿no? Yo creo que no existe un escritor que no tenga que ser antes que nada un gran lector. Yo he sido una lectora asidua toda mi vida, adoro leer. Ahorita con el programa que mencionaste de Iñaki Manero, pues tengo que leer, estoy leyendo todo el tiempo 2 o 3 libros para ir teniendo material para el programa. Entonces, la lectura te va permeando y la lectura te va como dando ideas y dando estructuras. Y la estructura de la que tú hablas, Silvia, es esto, es una estructura espiral en la que, a pesar de que en las primeras páginas ya sabemos lo que va a pasar, sabemos que a los niños los secuestraron, sabemos que van a regresar con su mamá, de todas maneras esta espiral nos va llevando por una historia que va cada vez siendo más, pues la vamos viendo como con más detalle, como con más otros puntos de vista. El primer párrafo, digamos, que es el de la mesa redonda con el teléfono, ese lo repito 6 veces a lo largo de la novela. Y solamente siempre empieza igual y acaba siempre con una frase distinta. Y creo que ahí está como el desmenuce de lo que significa mi novela o de cómo está escrita mi novela, porque sí, estos son los hechos que sucedieron, pero a fin de cuentas nunca sabemos bien a bien qué es lo que estamos viendo o qué es lo que estamos escuchando, y las emociones van siendo diferentes. Pero como dices tú, sentir duele. Y cada vez que vas descubriendo ese sentir en ti y ese dolor lo vas trabajando, hablas con tantas metáforas tan maravillosas. O sea, hablas de las medias de tu abuelo y cómo las pierde en el camino. Entonces nos remontas a nuestros abuelos, cómo llegaron a México, con una mano adelante y otra detrás, con una gran cabeza, para poder crear un patrimonio para sus hijos. Un patrimonio que en este momento le cobran a su hijo, porque Samuel le cobra a Leo lo que logró para él. Platícanos sobre esta situación de Leo. Hola, mucho gusto. Hola, chiquitos. Qué bueno que hayan niños viendo. Ojalá que se emocionen con la lectura. Mira, la historia de mis abuelos al principio no estaba dentro de la novela. Yo escribí la novela a partir del momento en el que Leo y Valeria se casan, y de ahí me fui. Y hubo un momento en el que dije, no, es que esta historia empieza mucho antes. Esta historia no empieza con Leo y Valeria. Esta historia empieza con esos 4 abuelos que, si alguien lo sabe, somos todos los que estamos aquí presentes, que, como tú dices, tuvieron que abrirse camino, llegaron de pronto a México, la mayor parte ni siquiera queriendo llegar a México, sino queriendo llegar a América, ¿no? Y esta América de polvo y en medio de la revolución, pues fue lo que pudieron, a donde pudieron llegar. Esta América que además los recibió con los brazos abiertos y en la que hemos tenido todos tanta suerte de vivir. Entonces, estos abuelos me eran muy importantes para la historia porque le daban estructura y raíz a lo que después va sucediendo. Y como tú lo dices, Silvia, que lo dices muy bien, si no hubiera sido por esa situación que vivió Samuel, probablemente Leo no se hubiera casado con Valeria, no hubiera sentido como la responsabilidad de cumplir su misión como hijo, ¿no? Y si no hubiera sido también por esas abuelas, sobre todo Ana en este caso, que fue una mujer aguerrida, luchona, que de veras pues la habían aceptado para estudiar para dentista en la Universidad de Colombia. Eso es difícil lograrlo hoy en el siglo XXI, ¿no? A principios del siglo XX, que una mujer rusa lo lograra, es así como apoteótico. Y sin embargo, pues llegó a México y se conformó y tuvo que aceptar su realidad de ya no ir a Nueva York, pero siempre fue una mujer que trajo esta vena de lucha en ella.
Y eso se lo hereda a Valeria, obviamente, y Valeria pues después se lo hereda a la niña O sea, y así va sucediendo, ¿no? es totalmente verdad, porque se ve en la novela esa fortaleza que tienes. Se ve que eres una mujer tesonera, o sea, que tú te vas a la excelencia, no vas a permitir medias tazas en lo que tú haces. Y se ve reflejadísimo en tu novela en especial. Hay una parte donde tú dices, la torre y el caballo se enrocan, el caballo se come al peón. ¿Qué significan esas palabras? Pues es que cuando somos parte de un juego de ajedrez, el ajedrez es un juego que es solamente de inteligencia, no es un juego de azar, no es como la mayor parte de los juegos de mesa en los que el azar tiene algo que ver. En el ajedrez no existe el azar, en el ajedrez tienes que conocer perfectamente bien las jugadas y tienes que conocer perfectamente bien la movida que vas a hacer después para matar al rey del contrincante, ¿no? Entonces, esa frase viene en el momento en el que Samuel toma la decisión de lo que va a hacer, de qué va a suceder, de qué le va a decir a Leo y a obligarlo un poco a secuestrar a sus hijos. Y en el momento en el que se toma esta decisión, pues ya, es decir, estas piezas de ajedrez se enrocan y lo que sucede pues es que ya es jaque mate, ¿no? Digamos, o sea, ya está escrita la historia. Pues mira, tu historia personal tiene tres nombres muy fuertes. Todos te definen. De alguna manera tienes rasgos de cada uno de esos nombres. ¿Qué te quedas con esos nombres? Dime de esos nombres con cuál. Sé que te quedas con el Trotner y me encantaría que compartieras con el público. Ojalá y todos hayan leído el libro y el que no lo haya leído les invito a leerlo. Pero platícanos por qué Trotner. Pues mira, es que yo nací con un apellido. Ese apellido que fue el de mi padre biológico, que es este padre Leo, que es el que secuestra a los hijos y demás, pues cuando regreso yo a México, después de todo el viaje de los niños, ese apellido pues ya no me acomoda, porque es el apellido de los enemigos, es el apellido de los malos, es el apellido de aquel del que me secuestró y de que me separó de mi vida. Entonces no quiero tener ese apellido. El apellido del bueno es del de Carlos, que es el que se casa con Valeria y entonces es el que nos cuida, el que ve por nosotros, el que funge como un padre, que además fue mucho más que un padre, fue un ejemplo de vida y un ejemplo de un ser humano cabal y maravilloso, y de los seres humanos que más admiro en mi vida es a Carlos. Pero tampoco me correspondía su apellido, no nací con ese apellido y no me correspondía tenerlo. Y Trotner es mi abuelo. Moisés, Ana y Moisés son los únicos dos personajes en la novela que tienen su nombre de personas. A todos los demás, lo digo en la novela, cuando las personas se convierten en personajes, pues hay que cambiarles el nombre, ¿no? A Moisés y Ana los dejé como Moisés y Ana, como un tributo, porque me adoraban. Yo soy la nieta más chica y me querían muchísimo. Es a la que más querían, aunque se enojen mis primos, y entonces, la verdad, y entonces yo dije sí, y el Trotner es un tributo a mi abuelo. Mi abuelo tuvo 3 hijas mujeres y su hermano también tuvo 3 hijas mujeres, entonces se perdió el apellido. Ya todas al casarse, pues se empezaron a tomar el nombre de los esposos, entonces decidí ponerme el Trotner porque sentí que era el que Aquí más está, aquí está Trotner. Aquí está, y ahora ya en la novela ya bueno, pues, oye, el apoyo que este abuelo le dio a Valeria para recuperar a sus hijos, no cualquier padre. La realidad es que él vislumbró ese gran amor que Valeria y Leo se tuvieron. Un amor de novela, o sea, ojalá y el 2% de la población mundial pudiéramos encontrar ese amor de tu alma gemela, porque, o sea, todos de pequeños soñamos con eso, pero Valeria lo encontró. Y creo que con esta novela reivindicas muchísimo ese amor, con todos los, ¿cómo dices tú? Los comentarios liosos de esa gente que quiere hablar de la gente, pero la realidad, aquí el amor ganó, o sea, el amor era lo más importante. Y tú con esta novela reivindicas muchísimo a Valeria. ¿Te diste cuenta de eso? Pues mira, te voy a decir, nadie en mi vida ha sido más importante que Valeria. O sea, mi mamá es esta persona que sí, que luchó por nosotros, como se ve en la novela,
pero ya no se ve todo lo de después, ¿no? Es una mujer que nos formó, que nos hizo lo quienes somos, que nos llevó al mundo, que nos llevó a conocer el mundo. Es una mujer, además, quienes tienen el gusto, no sé si alguien acá la conozca, Meli la conoce, por ejemplo, es una mujer divertida, simpática, inteligente, es extraordinaria. Yo a mis hijos les digo es que estén muy cerca de su abuela, porque eso es lo que queremos ser en este mundo, ser lo que es ella. Entonces, no necesitaba ser reivindicada, Silvia. Creo que ella se ha reivindicado sola a lo largo de la vida y además la reivindicó más que nada en la vida el amor que se tuvo con Carlos, porque de verdad, siempre lo digo, si creo en las almas gemelas es porque los vi a ellos y los conocí. Así se ve, con así ellos. se siente en la novela, es un gran amor. Es Ahora, un dime amor una cosa, impresionante. Valeria se salió de la sociedad que le aplaudía y la lapidaba indistintamente, ¿o se quedó en esa sociedad? Valeria se quedó en la sociedad cuando pasó todo el torbellino del viaje de los niños y finalmente regresan a los niños a México y finalmente ya Leo cede la patria potestad y él se va a vivir fuera y entonces todo como que las aguas se calman. Valeria sigue perteneciendo a la comunidad judía, seguimos yendo a los templos, seguimos siendo parte y era curioso porque cuando yo era chiquita, cuando entraba a algún lugar siempre volteaban a vernos, como éramos el chisme del momento, ¿no? Pero el chisme duró mucho tiempo y entonces volteaban a vernos y entonces cuando alguien mayor se acercaba a saludarme, yo nunca sabía si era de los buenos o de los malos, ¿sabes? Entonces no sabía si saludarla o no saludarlos porque no sabía si eran buenos o malos hasta que me di cuenta que todos, o sea, que no hay buenos y malos. Y eso es precisamente lo que quise hacer con esta novela. Esta novela pretende enseñarme como escritora y después pues tratar de compartirlo a ustedes como lectores, que no podemos juzgar, que de veras el momento en el que señalamos a alguien, en el momento en el que juzgamos, en el momento en el que metemos chismes en nuestra vida y en la vida de nuestras personas, estamos equivocándonos siempre porque no conocemos las razones de los otros. No, es tu verdad, mi verdad y la verdad. Esa es la realidad del mundo. Exacto. Y vivir en una comunidad tan cerrada te enclaustra en lo que debes hacer, que es lo correcto, ¿para quién, no? Claro, ¿para quién? ¿Quién lo decide? Esta novela, cuando me preguntaste al principio cuándo la empecé a escribir, pues sí, la empecé a escribir desde que fue sucediendo. Creo que los escritores tenemos en el cuerpo así como un cajoncito que no sale en las radiografías, pero que ahí está, en el que vamos metiendo y convirtiendo en palabras todas nuestras experiencias. Y después las vamos sacando a través de las letras, ¿no? Estoy convencida de que siempre fui escritora porque siempre cuando me peleaba con alguien le mandaba una carta, cuando me peleaba con un novio escribía un poema, es decir, siempre mi forma de comunicarme fueron las letras. Pero la historia no la pude escribir y que naciera Nadie nos vio partir hasta que no me reencontré con Leo. Y cuando me reencontré con él y le reclamé, porque mi encuentro fue de reclamo, y le dije, es que no puedo creer que hayas hecho esto, esto y esto, y que me habías dicho que mi mamá no me quiere, y que me hayas separado y hayas dicho que mi perro estaba muerto y que mi nana se había ido y que me hayas sacado de la escuela. Cuando le reclamo todo eso y él me dice, ¿quieres que te explique por qué? ¿Quieres que te cuente mi versión de la historia? Y cuando a lo largo del tiempo, que fueron años, me cuenta su historia, en ese momento me doy cuenta que ahora sí tengo una novela, que ahora sí tengo una novela que no va a ser maniquea, que no va a ser blanco y negro, que no va a ser buenos contra malos, que va a ser una novela que simplemente va a presentar a las personas como los seres humanos que somos. Bueno, define mucho la sociedad en la que vivimos nosotros en especial. A lo mejor mundialmente es igual, pero sí veo que sí define mucho en esta sociedad en la que vivimos, más bien nuestra generación, porque afortunadamente ya nuestros hijos aman y quieren amar y hacen lo que ellos quieren. O sea, tú ya no te enteras quién le está hablando a tu hijo o a tu hija, porque tienen su celular. Antes tu mamá sabía por teléfono quién te estaba hablando y escuchaba la llamada. Entonces ahora ya es otro cantar, pero nosotros sí nos movimos en un medio muy cerrado, de Claro. cosas buenas y cosas malas. Yo creo que lo que Valeria te enseñó a ti es luchar por lo que tú amas. Y eso a mí me encantó del libro. Sí, ¿sabes qué, Silvia? Creo que todavía somos lo suficientemente soberbios para pretender
creer que nosotros sabemos lo que le conviene a nuestros hijos por lo que nosotros creemos y por cómo hemos estado educados. Y por más que nos excusemos en es que yo sé que es lo mejor, porque yo ya viví, porque yo ya sé, sí tendríamos que entender que cada quien tiene su propio camino de vida, ¿no? Y yo creo Claro. que si a Leo lo hubieran dejado seguir su pasión por la pintura, por la bohemia, hacer esto que le fascinaba a él hacer en la vida, pues hubiera sido un ser humano mucho más feliz. Acabó lográndolo, acabó haciéndolo y acabó haciendo su pasión además en relaciones exteriores y demás. Pero tardó mucho. ¿Para qué ponerles tantas piedras en el camino? Yo sí estoy convencida de que tendríamos que permitir, educar muy, muy bien a nuestros hijos, darles raíces muy sólidas, valores muy sólidos y después Así soltarlos, es, confiar en que sus decisiones, aunque les duelan, van a ser las correctas. claro. Confiar, esa es la palabra, confiar. Porque tú hablas también de Galia, como dices, la gran aventura de su vida fue decidir ir a casarse con Samuel. ¿Por qué ella no hizo nada después? ¿Por qué no se acercó a ustedes? ¿Por Pues qué ya no hace? No pudo. no pudo, nunca lo. Mira, sí trató, y la verdad es que, bueno, la escena que cuento cuando me voy a verla, cuando tiene Alzheimer, pues ya es muy tarde, porque ella ya no se acuerda de ese momento, es decir, unos meses después muere. Trató, nos mandó mensajes a través de amigos, de decir que quiero que mis nietos me vengan a ver, pero estábamos fue un momento muy difícil porque cuando volvimos del viaje, las amenazas de secuestro seguían, había mucho miedo y enojo por parte de Valeria, había miedo por parte de nosotros, y había miedo por un lado, y había por otro lado estas ganas de ser una familia, y lo digo muy entrecomillado, normal, ¿no? Queremos a papá y a mamá y los hermanitos y la casita, y queremos ser una familia normal. Creo que no habemos nadie que seamos una familia Nadie, normal, nadie. nadie de los que estamos acá ni en el planeta, pero porque eso de normalidad es algo tan, híjole, tan maniqueo que es difícil definir, pero cuando eres niño sí quieres esa normalidad, y entonces cuando quieres esa normalidad, pues no quieres que te hagan olas. Entonces esos abuelos que ya son parte como del pasado y de la historia, de la historia mala, prefieres echarlos a un lado y no hablar de ellos, ¿no? Así es, así es. Dime una cosa, bueno, aquí entre líneas entendíamos el sometimiento de Gaia como muchas mujeres, que nosotros nos sometemos por falta de preparación o por falta de seguridad o por falta de libertad económica, ¿no? Claro. Porque yo creo que ella hubiera gritado a Samuel, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Es mi sentir, pero no lo pudo hacer por el sometimiento que tenía. Ahora, me hablas de las palabras. ¿Y qué crees? Lo que enamoró a Valeria fueron las palabras también, las de Carlos. O sea, Valeria ha estado entre dos escritores maravillosos en su vida, ¿eh? Pues ¿Lo habías ligado esa situación? no, la verdad es que ahora que lo dices me parece una observación muy brillante de tu parte. Sí, las palabras son, y yo creo que yo como escritora, por supuesto que tuve una enorme influencia de Carlos. Carlos, él escribió, le publicaron un libro de poemas a sus hermanos cuando él había todos los poemas que le escribía a mi mamá, los tenía guardados en una caja, y le dijo a uno de sus hermanos, cuando yo me muera, quema mis versos. ¡Wow! Y entonces el hermano, y le dio la caja, y entonces el hermano, en vez de quemarlos, los publicó. Y el Qué libro bonito. se llama Quema mis versos. Y es un Oye. libro con toda la poesía que le escribió Pero Valeria sí quemó los versos de Carlos, porque ella dice, me sé todos de memoria. Quemó las cartas. Yo ahí tengo mis dudas, eso me dijo. No estoy tan segura si sí las quemó, si nada más las quiso guardar para ella, y la verdad o sea, yo no le insistí. Cuando ella me dijo, las cartas ya las quemé, yo le dije, ¿Tienes esperanza que todavía estén vivas? tengo esperanza de que todavía estén vivas. No creo que ella las hubiera quemado, la verdad, Fingers pero crossed. ojalá, quién sabe. Oye, Tamara, aquí, mira, hay una parte donde tú cada rato escribes metáforas, que luego voy a platicar un poco de las metáforas, pero dices, iba quitando la paja para que aparecieran pedazos de mi vida.
¿por qué no fue abierta? ¿Qué detenía tu curiosidad para sentarte y decir, a ver, platícame bien? O sea, porque vas hablando entre Garibaldis, quiero saber por qué no hablaste abiertamente y pusiste las cosas sobre la mesa, quiero enterarme bien. Bueno, en primer lugar, porque esta historia empieza cuando yo tengo 5 años. Y a los Sí. 5 años como niño, no dices eso. A los 5 años les quieres creer a los adultos, a los 5 años te cuentan una historia y la crees y de repente escuchas por ahí cositas que dice la gente que como que dices, ay, güey, pues esto como que no era lo que me habían dicho, pero no. Eso durante la infancia, ¿no? Entonces, durante la infancia vas escuchando cositas, porque los adultos de repente somos bastante descuidados, entonces les inventamos algo a los niños y luego entre nosotros estamos platicando y decimos la verdad, y entonces estos niños pues los hacemos muchísimas bolas, y sobre todo en aquella época pasaba, ¿no? Que era todo como más callado. Era una historia de la cual los abuelos pues se avergonzaban porque a pesar de darse cuenta del amor de Valeria y Carlos y darse cuenta que era una pasión inevitable y que era algo que tenían que vivir y darse cuenta que su hija floreció una vez que estuvo con Carlos, cosa que nunca le pasó con Leo, de todas maneras el adulterio es muy mal visto y es algo de lo que hablamos muy mal y sobre todo pues hace 40 años, ¿no? Entonces, primero como niña, pues no te enteras muy bien porque no te quieren decir. Y luego como adolescente, pues te da un poquito de pena que juzguen a tu mamá por haber hecho algo que no está éticamente, socialmente aceptado. Pero tu relación con ella era directa, tenías siempre has tenido, bendito Dios, una relación preciosa. ¿No tenías ganas de meterte en su intimidad? ¿Te daba pena? Pues no, lo hice, finalmente lo hice ya al final para poder escribir la novela, ¿no? Ya cuando le empiezo a preguntar y empiezo a desenmarañar, pero cuando hablo de quitar la paja, pues así fue a lo largo de los 40 años de vida antes de escribir la novela. Muy bien. Pues mira, Tamara, digo, deslumbras con tu personalidad, proyectas mucha seguridad, eres, para mi punto de vista, producto de lo que viviste, de la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad. Hiciste un gran producto de esta vida que va a continuar 120 años, primeramente Dios. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a leer tu libro, pero para que lo lean sentadas, degustando esas metáforas de las que voy a hablar ahorita, porque no puedo dejar de decirte cuando tú estás platicando, déjame leer esto que me quedaba, me decía, dice, yo solamente fui un fragmento de su tiradero. O sea, estás hablando de una historia y tú eres un fragmento, pero ese fragmento logró cosas maravillosas y grandiosas. Puedes hablar de ese fragmento en aquel entonces, lo que es ahora. ¿Cómo te sientes? Yo te veo grandiosa. ¿Cómo te sientes tú? Qué linda, Silvia. No, bueno, me apenas, pero te lo agradezco. La verdad, mira, he estado haciendo muchos clubs de libro y en un club de libro hace unas semanas una señora me dijo, oye, es que estuve leyendo tu historia y me dolió muchísimo y pensaba yo, pobrecita niña, me dice, y ahorita que te conozco te veo como muy bien, ¿te hubiera gustado no vivir esa historia? Y le dije, no, definitivamente no, definitivamente esa historia en gran parte es la que me hace ser quien soy hoy. Y hoy, pues, a bien o a mal, pero me caigo bien, soy una persona me gusta cómo soy, la verdad sí me gusta lo que he logrado, me gusta a dónde he ido, me gusta el camino que he decidido tomar, que ha sido a veces difícil y con la fuerza y la enseñanza de Valeria y de Galia y de Ana y de los abuelos, incluso de Leo, he dicho, ¿sabes qué? Hay que luchar por lo que uno quiere, por lo que uno le apasiona, por lo que uno sueña, porque si no te quedas en una vida muy tibia, ¿no? Entonces, sí soy una persona que lucha. Por ejemplo, esta novela que fue publicada por Alfaguara, Florecita, que está ahí, lo sabe perfecto, porque lo vivió muy de cerca conmigo, que yo le decía, es que ya me dijeron que sí en Planeta, pero no quiero, y ya me dijeron que sí en Océano, pero no quiero, y ya me dijeron que sí en Random, pero yo quiero Alfaguara, y luché y peleé, y luché y me esperé, y
hasta que me dijeron que sí en el sello Alfaguara, porque era mi sueño. Yo sentía Persistente. que esta novela tenía que estar apadrinada por Alfaguara. Pues está muy bien apadrinada. Estás casi en el tercer lugar de ventas en Amazon. O sea, está impresionante ese ranking que te están dando. Ahora, quiero preguntarte, ese enorme sueño de las enormes olas que te cubrían, que te jalaban hacia un mar enojado, que la playa se inclina, resbala, te deslizas y haces surcos con las uñas. Platícame, ¿cuándo te liberas de ese sueño? Fíjate que fue un sueño repetitivo que tuve a lo largo de la vida, desde que me acuerdo, y lo digo en la novela, ya cuando nacen mis hijos, entonces sueño que estoy con ellos y ellos son los que se resbalan. Y en algún momento desapareció, Silvia, y me encantaría saber en cuál, y me lo he preguntado yo también, y cuando estaba escribiendo lo dije, ay, wow, hace mucho que no sueño eso. Y era un sueño que tenía muy constante. Desapareció. ¿Qué fue lo que lo hizo desaparecer? No tengo idea. No tengo idea porque supongo que fue el momento en el que yo, y esto te lo estoy diciendo ahorita, pero yo creo que fue el momento en el que me di cuenta que a pesar de que se resbale la playa y se incline y me resbale, tengo la fuerza propia, no necesito a los otros, sino toda la fuerza propia de salir y de escalar y de subir. Y en el momento en el que te sientes un ser completo y con la fuerza propia de hacerlo, entonces aprecias mucho más a toda la gente que te acompaña. Yo agradezco, por ejemplo, a mi esposo que me ha acompañado todo el tiempo. Marcos, mi esposo, ha sido maravilloso, me ha acompañado en todos estos momentos y créeme que no ha sido fácil, pero bueno, es que tener también, pues un anhelo, ¿cómo te puedo explicar? Sé que Marcos es maravilloso y todos vemos a nuestros esposos como maravillosos y todo, pero el haber vivido un amor de novela como el de Valeria y Leo, yo creo que tenías una medida muy alta sobre el amor. Siento que ha de haber sido muy difícil para ti empatar en las parejas, o sea, salías y decías con este no y con... Yo pienso, no sé tú cómo claro. lo manejaste, a mí me costó mucho trabajo encontrar un alma en la que yo me identificara. La verdad, me imagino que teniendo este ejemplo tan espectacular de amor tan grande, no ha de haber sido fácil para ti en tu soltería. No, pero fíjate que Marcos vio lo mismo, es decir, Marcos vivió ese amor de Carlos y Valeria desde muy chiquito, porque nosotros empezamos siendo novios, yo tenía 17 años, él tenía 18, éramos muy chiquitos, entonces él conoció a Valeria y a Carlos, y además para él Carlos fue un segundo padre, entonces él sabía perfectamente lo que era ese amor de Carlos. Cuando hablo en la novela de cuando Carlos me dice, es que si tu mamá se muere yo me voy a suicidar y quiero que se sepa que es suicidio, no pienso vivir un segundo sin ella, pues eso él lo vivió conmigo, ¿no? Y entonces él sabía que este amor, que este ejemplo que tenía yo lo tenía él también, y creo que eso es lo que nos ha hecho una buena pareja. Qué bonito que se mantengan siempre así. Gracias. La verdad, es un placer leer este libro. Todas, por favor, la que tenga oportunidad de ver todas esas metáforas que ella te platica. Hay una parte en el libro donde ella ve algo y dice, la mermelada de fresa de mi abuelita que tanto me gustaba, ya no me supo tan dulce. ¿Quieres platicar eso? Es que son parajes y parajes del libro que uno no va a poder terminar de platicar contigo porque de veras sentí el sabor de la fresa, te lo juro. Era la mermelada de fresa más rica del mundo. Y yo cuando llegaba, mi abuela vivía en un departamento en la calle de Goldsmith, en el tercer piso, y yo llegaba y estacionaba mi coche ya de grande y de chiquita, pues con mi mamá, y desde la calle olía la mermelada. Ya sabíamos que estaba mi abuela con el gigante cazo de barro cocinando la mermelada. Y era, bueno, ya empezabas, ya sabes, a salivar, ya sabías que te ibas a comer la mermelada caliente del cazo de barro y era una delicia. Y era mi cosa favorita. Y sí, bueno, eso que cuento es cuando encuentro la caja de zapatos y veo, porque es muy impresionante para una niña de 9 años, más o menos 10 años que tenía en ese momento, abrir una caja de zapatos y ver hasta arriba una foto donde dices niños secuestrados, se buscan, quien tenga informes, y ver la foto, ¿no? Ver tu foto en este periódico, dices, híjole, pues sí, la historia puede ser que haya sido bastante más intensa de lo que yo me la imaginaba. Cita, por favor, tus palabras. ¿Cómo dices? Verme en donde están
los importantes, esa cítala, porque de verdad es una parte muy interesante. Gracias. No, sí, es eso, es de pronto darte cuenta que estás en una foto a donde pues tú consideras que nada más están los presidentes, los importantes, o los muy malos, o los muy buenos, pero no dos niños comunes y corrientes que eres parte de la vida, ¿no? Cuando te ves ahí dices, wow, pues sí, algo pasó, algo fuerte pasó. Y esto es interesante y es importante porque todas estas piezas que también hablaste antes, los fragmentos que se van juntando como este rompecabezas que se va armando en la vida de la niña, en la vida del adolescente y del adulto, y en la vida de la escritora, y en la novela al estar siendo escrita, que de repente estás escribiendo la novela y dices, ay, wow, me acuerdo de esto, a ver, voy a traer esto, bueno, a ver qué pasó acá. Y es en ese momento también en el que, por ejemplo, yo me di cuenta de lo terriblemente duro que tuvo que haber sido para Leo. Y cuando muchas veces me han dicho, es que tu novela es una novela de perdón, y qué maravilla que perdonaste a tu papá, yo les digo, no, no, espérame, la maravilla no es que yo haya perdonado a mi papá, es que yo le haya podido pedir perdón a él. Claro. En ese momento yo me doy cuenta, qué bárbaro, o sea, él tenía 32 años, era un niño, o sea, es de la edad de mi hija ahorita. 32 años, dos bebés que no quieren estar fuera de su casa, que extrañan a su mamá, que hablan de su perro, que quieren regresar a su escuela. Él teniendo que inventarles que se están yendo a un viaje. ¡Wow! Está padrísimo, niños, vámonos de viaje. Y mamá cuando viene, no, luego nos alcanza mintiendo. Y además sabiendo que están pisándole los talones el FBI, la Interpol, que los altos juzgados están atrás de él. No, y además que no lo hace por convicción propia, porque si él lo hubiera hecho por convicción propia, todo hubiera sido, pues a lo mejor se hubiera logrado lo que él quería. Él estaba siguiendo el deseo de Samuel. Él Claro. solamente seguía los deseos de Samuel y de su hija. O sea, no fue fácil para él tampoco, porque él no quería eso. Él hubiera estado feliz pintando, ¿no? En su vida bohemia. Sí, yo creo que se vio envuelto de repente en el mismo remolino en el que nos vimos envueltos todos, cada quien a su manera. Carlos y Valeria de repente darse cuenta que este amor que se tienen, que es insoportable pensar en dejarlo, y cuando a Valeria le preguntan, ¿sabes qué? Bueno, le dicen, ¿no? Deja a Carlos y todo vuelve a lo normal. Y cuando yo le pregunté y le dije, es que no pensaste en hacerlo, me dijo, sí, pero entonces me hubiera muerto. O sea, simplemente no podía yo haber seguido viva. Me quitaron en un momento a las dos cosas que más amaba en la vida, que eran mis hijos y a Carlos. Claro. Y tener que tomar opción por uno o por otro no era viable, porque sin cualquiera de los dos me hubiera yo muerto. Entonces, pues, eso, ¿no? Tú empiezas y vas increyendo en la historia. Al final, haces un final donde cierras un círculo precioso entre Valeria y Leo. ¿Quieres platicarnos ese círculo tan hermoso que cierras? Porque de alguna manera los dos se voltearon a ver, sabían que no eran el uno para el otro y le desean el bien al otro. Para mí, eso fue un perdón hermoso. ¿Podrías platicar a todas sobre eso? Claro, esa es una escena real. Siempre yo estoy constantemente resaltando que mi novela es ficción, que no es real, que está inspirada en hechos reales, lo cual no la hace real. Y sí me es muy importante decírselo a la gente, porque muchas veces me dicen, oye, y esto que dices, sí pasó o no pasó, y les digo, pasó en la novela. O sea, todo pasó en la novela. Lo que haya sido en la vida real ya no es. Hoy todo eso es una historia en la novela y es ficción. Pero este final sucedió tal cual como lo cuento, y cuando acabó y cuando se despidieron y él le dijo que tengas un lindo día y ella le dijo que tengas una linda vida, se fueron y yo salí disparada a mi oficina, a donde escribo yo en un cuartito que tengo en mi casa, subí disparada, abrí la computadora y lo escribí en ese instante cuando todavía lo tenía fresco, porque dije, este es el final de la novela. Todavía me faltaba más de la mitad por escribir, pero dije, este es el final de la novela, punto, ya lo tenía. Entonces puse el final de la novela y ya luego nada más me seguí escribiendo lo demás. Cerraste con broche de oro. De verdad quiero que lo sepas, porque ahí sí nos mandaste a todos el mensaje del perdón, de entender que no era una historia de odio ni de venganza,
Nada. Era una historia de un gran amor que se tuvo que luchar. Desafortunadamente ese gran amor estuvieron muy cerca de familiarmente hablando, pero cada quien vivió su vida al final de cuentas muy bien, gracias a Dios. Claro. Yo me encantaría ver si alguien quiere hacerte preguntas, porque supe de mucha gente que quería hacerte preguntas, pero a mí no me aparecen aquí las preguntas. Rosy, ¿tienes alguna pregunta tú? Porque no me aparecen en la grabación. ¿O hay alguien que quisiera hacerle preguntas a Tamara? Rosy, dame chance. Porque no me están apareciendo, fíjate. Me dijeron que había muchas preguntas, pero no me están apareciendo las preguntas. ¿Hay Dime una cosa. algunas en el chat? ¿Sí? A ver, mira, te voy a leer aquí lo que tengo en el chat. Dice, soy Janet Leifer, tu abuela Ana, mujer extraordinaria. Sí, fue una gran mujer. Sí. Bueno, aquí te mandan muchos saludos, saludos a Silvia. ¿A qué lugares te llevó tu papá y a qué edad fue exactamente? Fue exactamente el día de mi cumpleaños de 5 años, el día que nos llevó, diciendo que nos iba a llevar a Valle de Bravo, nos llevó al aeropuerto, ya tenía las maletas, ya tenía pasaportes, todo, y nos llevó, el primer lugar fue Italia, al castillo de un amigo del abuelo Samuel, y después pues fueron a varios lugares en Europa. Los lugares más importantes, que son los que salen en la novela, son Italia, Francia, porque es en el que más tiempo estuvimos y fuimos a la escuela y demás. Sudáfrica, que es el lugar más extraño, y lo digo en la novela, no digo, en el momento en el que a mis amiguitos les decía, y entonces nos fuimos a África, a todos se les abrían los ojos de plato enorme, porque sí, o sea, llevar a los niños a África en el pleno apartheid de los años 70, cuando los Boers eran terribles, cuando había una guerra civil, y llevar a unos niños ahí. Y lo que pasa es que era el único lugar a donde podían despistar a la Interpol, porque ya en ese momento en Francia la Interpol nos había encontrado y Leo sabía que era cuestión de minutos, de que, o sea, ya en cualquier aeropuerto de Europa o América lo hubieran agarrado. Pero en África en ese momento pues no habían leyes, no había nada, y entonces irse a África era el único lugar a donde la Interpol no lo iba a encontrar. Qué bárbaro. Dice acá, ¿en dónde se encuentran los círculos de lectura? Bueno, esa te preguntan. Ay, qué linda. Pues mira, me han invitado a muchísimo. Acabo de hacer uno ayer con una mujer que se llama Maura, que es maravillosa, que tengo como 11 clubs de lectura de aquí a enero. Hubo uno con el Canal 11. Creo que se están ahora, sobre todo con la pandemia, formando muchos clubs de lectura. A la persona que lo pregunta, si quiere, mándenme un WhatsApp. Ustedes le pueden dar mi teléfono y yo los pongo en contactos, pero está lleno de clubs de lectura en Instagram, aparecen muchísimos. Yo les doy los contactos. Ok. Y bueno, me preguntan, ¿dónde venden la novela? ¿La podemos encontrar en Apple? La novela la venden físicamente en Amazon y en todas las librerías. Les tengo una super noticia que me acaban de dar, así que van a tener básicamente la primicia, pero ya se agotó la primera edición. Me avisaron que ya se hace la segunda edición ahorita. Entonces, sí sé que está medio agotada en algunos lugares, pero creo que ya la segunda edición está por salir en cualquier momento. Y evidentemente está también electrónica en todas las plataformas. Pues, la estoy leyendo porque dices que no las ves, Silvia. Me permite no, fíjate que no las tengo, no me aparece ninguna. Ok, dice, ¿la puerta de hierro existe todavía? Sí, esa puerta existe todavía, la tengo en la sala de mi casa. Cuando me cambié a mi casa, pedí hacer un nicho especial del tamaño de la puerta para ponerla, y ahí la tengo. De hecho es de las únicas cosas que he movido de casa en casa cuando me he cambiado, porque además de que es una puerta muy bonita, pues sí tiene todo este significado muy simbólico, ¿no? Ok, hay felicitaciones, pero bueno, aquí estoy encontrando la de Amelia Cohen. Dice, todos estábamos con la boca abierta, era increíble escuchar tus historias. Melita. Y luego aquí me ponen felicidades, pero ¿alguien de tu familia se enojó o se sintió por tu novela?
Pues mira, nadie que me haya dicho, mi mamá es lo máximo, porque a mi mamá no la quiso, la novela por cuestiones de la pandemia salió desfasada, salió primero electrónica y hasta un mes después salió física, cosa que a mí me chocó porque yo quería que se vendieran mucho más las físicas que las electrónicas, pero bueno, ya, como ya se acabó la primera edición, ya no estoy haciendo tanto pataleta, pero mi mamá no la quiso leer electrónica, entonces cuando me llegó a mí mi primer ejemplar como autora físico, fui a llevárselo a su casa, se lo di. 2 días después me llamó llorando y me dijo, hija, estoy súper orgullosa y es lo máximo y me felicitó y de todo, que la verdad mi mamá era la que me preocupaba. Y unos días después me cuenta mi suegra que le dijo a mi mamá, estoy leyendo la novela de Tamara, y mi mamá le dijo, no le creas todo lo que dice. Entonces, nadie se enojó, pero... Y luego mi tía, por ejemplo, que justo hablé con ella hace ratito, me dijo, yo no la voy a leer porque mi historia es diferente, yo tengo otros datos. Le dije, me parece maravilloso, tú escribe la tuya. Entonces, hasta donde sé, nadie se ha enojado, y sí, no me lo han dicho. Dice aquí que si alguna vez subiste a la Torre Latinoamericana para sentir la emoción del encuentro de Carlos y Valeria. Por supuesto, cuando estaba escribiendo la novela me fui a la Torre Latinoamericana, subí, caminé, fui al restaurante, sí, básicamente todo lo que pude investigar, todo lo que pude hacer de investigación de campo para sentir precisamente lo que dicen, o sea, me fui a la viga a ver a dónde me acordaba que habíamos sacado la puerta, me fui a la Torre Latinoamericana, en París, varios viajes que hice a París, y de hecho de los viajes que hice a París mientras que escribía la novela, que lo cuento también en la novela, que fue con mi hermano y mi mamá, le pedía yo a mi mamá, a ver, llévame a Route de la Bourdonnais, a donde era la escuela, y caminamos por las calles que ella caminaba, buscándonos. Me enseñó la calle en donde estaba la agencia de viajes, en la que la sacaron arrastrada llorando. Sí traté de vivir los espacios. ¿Y tu hermano? Mi hermano también, mi hermano ha sido maravilloso. Me han cuestionado mucho por qué pongo muy poco de las emociones de mi hermano en la novela. Y la verdad es que yo no me sentí con el derecho de hacerlo. Las emociones de Carlos y de Valeria, que yo voy inventando o intuyendo y poniendo y escribiendo, ya las hago mías porque a ellos los hago mis personajes, pero como mi hermano vive, digamos, paralelamente junto a mí toda esta historia, yo dije, es que no le puedo meter las emociones que yo considero, porque sé que él tuvo emociones muy distintas. Él es 5 años más grande que yo, entonces evidentemente estaba en un momento muy distinto de vida. No es lo mismo tener 5 que tener casi 10. Y entonces dije, es que él tiene, si él en algún momento quiere contar su historia, que tenga el derecho de contarla sin estar con la influencia de lo que yo haya dicho, ¿no? Qué maravilla verlo así. Me preguntan, bueno, de alguna manera, tantos lugares que pisaste, ¿algún idioma se te quedó? Platicas que viviste en el kibutz, ¿se te quedó el hebreo, el francés? Sí, mira, justo el hebreo, que fue el único idioma que hablaba cuando regresé, y que era no hablaba ningún otro idioma más que hebreo, ese ya no lo hablo. Supongo que si tomara yo clases y tratara de aprenderlo, lo agarraría fácil, porque ahí lo traigo en algún lado del disco duro. Hablo francés, hablo italiano, hablo inglés, pero precisamente hebreo no. A lo mejor algún día de estos me lanzo a aprender hebreo. Dice, no he leído el libro, pero ¿por qué decide secuestrarlos? ¿Una venganza? Lee el libro. Yo no lo dije, yo te leí la pregunta, yo no la dije. No te voy a contestar, lee el libro. Sí, es una venganza, pero creo que va mucho más allá. Si te lo contesto así facilísimo y te digo sí, una venganza, te voy a echar a perder el ir descubriendo las verdaderas razones del secuestro. Tienes razón, así es. Pues no sé si alguien más quiera decir algo. No, yo sí quiero decir, porque conozco a Tamara hace muchos años. De hecho, la conocí con esta historia que me contó en un aeropuerto hace ya bastantes años, para no decir desde cuándo, pero
cada que te escucho, Tamara, en cada lugar, en cada espacio, siempre salen cosas distintas. Y ahorita sentí como que estábamos tomando un café rico, como estas charlas. Vi a una Silvia emocionada, contenta, natural. No hay palabras que nos hagan más bonito que lo natural. Y entonces, pues para mí es un placer siempre, Tamara, escucharte desde muchos lugares. Eres una guerrera, eres una mujer completa, eres una mujer que no paras, y que eres ejemplo para que las demás mujeres sigamos adelante. Me gusta tu historia, pero me gustas más tú, Tamara. Que todos los éxitos, Tamara, y me encanta ser parte de este segundo que ya viene en camino, de verdad, Tamara, qué padre que ya estás en la segunda edición. Y lo que viene, y me preguntaría que tú dijiste que tu sueño llegó, lo alcanzaste. ¿Cuál es tu próximo sueño? ¿Qué viene? ¿Qué esperas? Ay, Florecita, bueno, uno, decirte que somos espejo y por eso nos queremos, porque tú eres exactamente igual que todo lo lindo que dices de mí, y yo también te admiro y gracias por acompañarme en el trayecto. ¿Qué sigue? Mira, uno, trato de vivir el presente. Sé que es un como lugar común, es que hay que vivir el presente y todo el mundo te lo dice. No, yo de verdad sí trato de vivir cada día porque sí me he dado cuenta que esto de planear no va tanto conmigo. Estoy escribiendo una segunda novela, voy bastante bien, quizá como a la mitad. No tiene nada que ver con este tema, sin embargo, pues obviamente es mi pluma, es mi voz, es mi forma de escribir, pero es un tema completamente distinto. Y pues seguir luchando por esta novela, porque saben que para que una novela, yo pensaba que lo difícil de una novela era escribirla, y sí, escribirla es difícil, pero híjole, promocionarla, realmente echarle toda la leña para que se siga oyendo, para que no se pase como la euforia, ¿no? Y que a lo largo de los meses siga teniendo éxito, es una chambota. Entonces, pues seguirla promocionando, buscar, me encantaría que me la tradujeran a otros idiomas, me encantaría hacer el audiolibro, y de ahí a ver qué sale, a ver qué nace. Pero es interesante lo que dices, Tamara, porque a veces vemos un libro y no sabemos cuánto tiempo hay atrás. Aparte que la historia viene sucediendo muchos años atrás, pero todo el esfuerzo, toda la dedicación, la pasión, el estudio. Te conozco cuando empezaste todo, Tamara. O sea, la gente a veces ve algo y dice, no, pues qué padre, ¿no? Qué padre, no. Hay un trabajo atrás, una disciplina de mucho tiempo, ¿no? Y pues esa es la que también te aplaudo. Gracias. De verdad, No, gracias. y un gracias, aprendizaje también, porque la verdad es que pintas muy bien a la sociedad en la que vivimos, y me imagino, porque sé que has tenido muchísimas entrevistas, digo, esta es una de tantas. Ha tenido entrevistas, pero bueno, con gente muy chipocluda, la verdad. Y me imagino que te han de hacer preguntas sobre la sociedad judía, sobre cómo es, y aquí tú lo pintas muy bien. O sea, pintas muy bien la manera en que vivimos, cómo estamos en familia, cómo estamos aglomerados, cómo la comunidad de por ti. Hay muchas cosas que tú platicas que nosotros ya lo damos por hecho, pero la realidad es que para la persona que no es judía, pues sí, describe perfectamente bien, ¿no? A la comunidad. Claro. Oye, Sí, perdón. No, acaba. No, nada más ha sido linda la reacción. Sí, llevo, creo, entre 108 y 112 entrevistas. Wow. No estoy muy segura del número, justo Diana, mi PR de Random, me estaba haciendo los números, pero son como entre 110 y 112. Wow. Y sí ha sido una locura, y han sido todas divinas, y con cada una no quepo de emoción y de agradecimiento. Cada una de ellas ha sido preciosísima. Y sí, o sea, mucho pues de la gente que nunca había visto o hablado con alguien judío, gente de México que no conocen a alguien judío, porque me han entrevistado de muchos lugares en provincia, ¿no? Entonces, sí les llama muchísimo la atención, y es como, oye, y de veras esto, y de veras el Get, y de veras los rabinos, y de veras, sí como que les interesa mucho, pues, saber como la historia detrás de la historia de todo esto. Mira, yo lo único que cambiaría cuando tú dices soy hija de la venganza y del amor, yo creo que ya podrías cambiar un poco la venganza. Yo creo que allá podríamos hablar, soy hija del amor y el perdón, soy hija de tu verdad, mi verdad y la verdad. No sé, creo que esa Tamara
ya se pudo haber reivindicado, pudo haber crecido, pero ya la palabra venganza no creo que debería estar en tu léxico. Gracias, Mi Silvia. punto de vista. La verdad es que yo creo que somos hijos de lo que somos y después hacemos con eso lo que podemos y lo que queremos y lo que debemos. Yo sí creo que fui hija de la venganza y del amor. Sí fui hija de estos sentimientos muy fuertes, porque además, lo digo en la novela, soy una hija que mi mamá tiene para acompañar a un hermano porque sabe que ya se va a divorciar, o sea, sabe que no quiere seguir casada. Y entonces ahí hay todas estas emociones de venganza, de amor, de dolor, de muchas cosas, por supuesto, porque somos hijos de muchísimas distintas cosas de las emociones de nuestros padres y de nuestra familia. Pero la verdad no importa de quién eres hijo, yo creo que lo que importa es qué haces con eso una vez que te das cuenta, ¿no? Y nos damos cuenta que hiciste maravillas y que vas a seguir en este camino para de veras darnos muchísima literatura, porque tienes un don que sí hay que explotarlo. No te olvides de ese don porque lo tienes que compartir con todos. Gracias, Silvia. Vicky quería decir algo. No, muchas felicitaciones, pero aquí le entró la duda a una de nuestras escuchantes que dice, ¿qué edad tienes ahora, Tamara? No sé si la quieras contestar. Yo no la hubiera contestado como soy. La edad y el peso no se le preguntan a una mujer jamás. Exacto. No estoy de acuerdo. Pues señores, bueno. Miren, quiero que sepan que Tamara está en Puerto Morelos, nos concedió esta gran entrevista, está con sus amigas, la verdad la he molestado muchísimo en estos 2 días porque sé que está con sus amigas y que está disfrutando, pues me imagino, de un descanso muy merecido. No, está trabajando. Estoy trabajando. Está trabajando. A marchas forzadas, sí, Silvia, y no me has molestado, al contrario, me ayudas a distraerme de repente porque sí estamos en un maratón de escritura. Hoy llevo 8 horas escribiendo, entonces, sí, porque de repente para armar una novela se requiere de estos encerrones así sin que nadie te hable, sin que nadie tenía el celular apagado, sin teléfono, sin marido, sin hijos, sin perros, sin nada. Encerradas escribiendo, entonces, pero así es un placer y un honor estar con ustedes y nada, se los agradezco y el tiempo que quieran, yo aquí estoy. Pues yo, si tú tienes ganas de compartir algo más, estamos abiertas, nosotros el tiempo lo tenemos, lo que no queremos es quitártelo a ti porque sabemos que estás en un lugar, pues no sabía yo si estabas escribiendo, pensé que estabas pasando un rato de tranquilidad. Pero hemos pasado una hora tan hermosa contigo, quedan muchas dudas, quedan muchas preguntas que hacerte, que eventualmente pues nos veremos en la calle y podríamos platicar. Claro. Y no sé si alguien más quisiera preguntarte algo, yo por mi parte estoy muy satisfecha de todo lo que compartiste conmigo y muy satisfecha de haber leído tu libro. Muchísimas. Creo que el chat de las preguntas ya está terminado, ya está leído, si quieres darle la despedida. Bueno, pues muchísimas gracias, Tamara, por estar con nosotros. Hemos disfrutado de tu presencia, de tus palabras. Lean el libro, las metáforas están muy elocuentes, les van a llegar al centro de su alma. Y bueno, que sea la primera de muchas entrevistas para tu próxima obra, Tamara. Gracias, Vicky, gracias, Silvia, gracias a todas las que están conectadas y conectados. Yo sé que de veras las opciones son miles de Zooms y de chats y de clases y de todo, entonces gracias por escoger estar en esta plática y estoy en todas las redes como Tamara Trotner, en Instagram, en Twitter, en Facebook, entonces si tienen alguna duda que de repente les salga o algo que me quieran comentar, pues nada más me escriben y yo siempre les contestaré. Pues les aconsejo que la que no haya leído el libro lo lea y la que ya lo leyó relea, porque de verdad está muy, muy, muy apasionante, de verdad. Muchísimas gracias por este momento. Gracias a todas, mil gracias por estar. Tamara, a nombre del Comité de Arte y Cultura Monte Sinai, de Dina Saga, como el mío, como presidentas, de todas las que colaboramos, como Silvia, en esta ocasión en el grupo, te queremos dar las gracias por tu espacio, las gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido una tarde deliciosa. Tienes una manera de platicarlo que lo revives y lo vuelves a revivir. Se te siente a flor de piel todo lo que nos cuentas. Y bueno, qué experiencia.
y qué padre que hayas decidido dejarla plasmada. O sea, sí es una historia como para dejarla plasmada. Qué bárbara. Mis respetos, te felicito, sabes que te admiro, sabes que te sigo, te conozco bien y estoy siempre en tus programas con Iñaki. Me encanta escucharte, me encanta ver qué libros recomiendas, porque sé que son los libros que debe uno de leer, la verdad. Los platicas que los antojas, o sea, es la verdad. Tú lo cuentas con Iñaki, lo platican y yo ya lo voy apuntando porque este es el que sigue y ese es el que sigue porque lo platican y se antoja. Entonces, bueno, qué placer y qué rico tener esa chamba. Te felicito muchísimo. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por este espacio. Nos quedamos 2 minutos para que se salga la gente, ya nada más para acabar de darte el agradecimiento. Gracias a todas. Buenas tardes. Bye, Vicky. Bye, Silvia. Un placer. Bye. Gracias a todas. Buenas tardes. Muchísimas gracias.